Muy buenos días. Lo prometido es deuda, así que aquí está la segunda parte de la charla donde vamos a hablar acerca de los sustitutos óseos. Para esto debemos repasar algunos conceptos como son la osteoinducción, que se refiere al proceso por el cual las células mesenquimatosas indiferenciadas se transforman en células osteoprogenitoras que generan hueso nuevo. El segundo concepto a tener en cuenta es la osteoconducción, que es una propiedad de la matriz ósea para retener los osteoblastos y poder favorecer la osteogénesis posteriormente. Esta propiedad osteogénica es un término nuevo en el cual se define como la generación del hueso a partir de osteoblastos. Los injertos óseos y sustitutos del hueso producen este proceso en el cual las células mesenquimatosas diferenciadas se transforman en osteoblastos. Esto es un concepto que viene desde la parte embriológica, cuando una célula pluripotencial es capaz de retomar sus células de su línea original. Los injertos óseos sustitutos en el esqueleto humano tienen la capacidad de regenerarse a sí mismo como parte del proceso de reparación. Las células tienen un compromiso genético para convertirse en progenitoras de osteoblastos. Algún estímulo hace posible ello y esto es lo que se llama osteoinducción. Los injertos óseos sustitutos de cirugía traumatológica clásicamente utilizamos los injertos de cresta ilíaca y son el patrón de referencia. El problema es que el volumen es limitado para los tipos de defectos óseos que generalmente nos encontramos en cirugía de trauma. El término de sustituto de injerto óseo se describe diversos productos que ejercen distintos efectos sobre la consolidación ósea. Las preguntas como ¿cuándo los uso? ¿Dónde los empleo? ¿Cuál es el más apropiado? No están bien definidas en la bibliografía y esto causa confusión en los ortopedistas. Juris en 1960 descubrió el poder de la osteoconducción de la matriz ósea desmineralizada por la proteína morfogenética. Hay otros productos, la matriz ósea desmineralizada, la proteína morfogenética, que es producto de una terapia recombinante, derivados de hueso autólogo y derivados de hueso halogénico. Vamos a hablar primero de la matriz ósea desmineralizada. Contiene colágeno tipo 1 y proteínas no colágenas y factores de crecimiento osteoconductivo como la proteína morfogenética, el factor de crecimiento de las plaquetas tipo 1, tipo B, 1, 2 y 3. No hay ningún estudio nivel 1 sobre la utilización de la matriz ósea desmineralizada sola en pacientes, pero no quiere decir con eso que no sea eficiente. Lo que hace falta son más estudios. La matriz ósea desmineralizada se consigue como polvo de secado, congelado, gránulo, gel, masilla, que es muy útil, y tiras. Los reportes eficaces en nivel 4 y también hay de nivel de anecdótico en experiencias de pacientes. Se ha usado para llenar quistes óseos en pseudoartrosis de fracturas. La proteína morfogenética ósea proviene de la terapia génica recombinante. La FDA la ha clasificado como un dispositivo de clase tipo 111. Actualmente existe la 2 y la 7 y también conocida como proteína osteogénica tipo 1. Estudios de nivel 1 y prospectivo realizados han sido comprobados como eficientes en pseudoartrosis de tibia por fracturas. Con respecto a los aloinjertos, evitan la morbilidad del sitio donante, se consigue una mayor cantidad, por supuesto, hay riesgo de transmisión de enfermedades, están congelados a menos 60 grados, esto produce una degradación enzimática y una disminución en la respuesta inmunológica. Los aloinjertos se pueden preparar por desecación y por congelamiento, destruyen las células. Este proceso destruye las células osteogénicas y la capacidad osteoinductiva es limitada. En polvo o fragmentos esponjosos corticales que vienen por onzas y en distintas formas geométricas para utilizarlo en cuñas de apertura, por ejemplo, cuando hacemos algún tipo de osteotomía.
es necesario un proceso de esterilización y se requieren pruebas virales para evitar la posibilidad de infección. Los injertos se incorporan de manera diferente en el hueso. Los intercalares corticales son incorporados mediante una sustitución por arrastre a través del proceso de osteogénesis intramembranosa en las uniones corticales. Los extremos de un injerto cortical con un canal medular son incorporados por la osteogénesis o la osificación endocondral. Hay debilitamiento de la fuerza estructural del injerto debido a que es reabsorbido en sus extremos. Las fuerzas se recuperan a medida que se produce la nueva osteogénesis. Los sustitutos sintéticos de fosfato de calcio son osteoconductivos. Se les agrega factores de crecimiento, BMP y otras sustancias osteoinductivas que se crea un injerto compuesto con propiedades de osteoinducción. Los sustitutos sintéticos de fosfato de calcio vienen en presentaciones de cerámicas, polvo, cemento. Las cerámicas son estructuras altamente cristalinas, creadas calentando sales minerales no metálicas a temperaturas mayores de 1000 grados centígrados, proceso conocido como incrustación. Son osteoconductivos y si se les agrega factores de crecimiento, proteína morfogenética u otras sustancias osteoinductivas, se crea un injerto compuesto con propiedades de osteoinducción. Con respecto a los sustitutos sintéticos de fosfato de calcio, la presentación una de las cerámicas es la del fosfato tricálcico. Tiene un tratamiento termoquímico del coral del fosfato de amonio con una estructura y porosidad similar al del hueso esponjoso. Los poros de la porosidad de una característica muy importante que es la formación de osteoides y se requieren poros de 100 en adelante. El tamaño ideal para la invasión ósea está entre 300 y 500. La hidroxiapatita es fosfato de calcio cristalino hecho por incrustación. La velocidad de reabsorción es lenta. El fosfato de calcio se absorbe en el 95% al término de unas 26 a unas 28 semanas. El fosfato cálcico, como el cemento, tiene una reacción de precipitación que crece en los cristales y fragua del cemento, rellena a medida de los defectos y tiene una mayor resistencia a la compresión, pero tiene el riesgo de una extravasación a los tejidos circunstantes. Aplicaciones clínicas como fracturas en la metáfisis del radio, platillos tibiales, calcáneo y en vértebras, defectos óseos traumáticos, pseudoartrosis y también se ha utilizado en quistes óseos. Se necesitan 3 elementos importantes para la consolidación ósea: la matriz, los factores de crecimiento y las células. Las cascadas de la morfogénesis ósea, las células madres dan células progenitoras y estas avanzan a preosteoblastos con posterioridad a osteoblastos. Las células madres a nivel musculoesquelético se encuentran en forma abundante en la médula ósea, pero también pueden encontrarse en el periósteo, en el músculo, tejido adiposo y pericitos a nivel vascular. 1 centímetro cúbico de aspirado de médula ósea puede contener hasta 40 millones de células nucleadas, las cuales 1500 son progenitoras. La centrifugación aumenta la concentración de CPTCC de 3 a 4 veces. La aplicación clínica de la médula ósea en pseudoartrosis van ahora hasta el momento en estudios nivel 3. Hacen sinergismo con la matriz ósea y la proteína morfogenética en los casos donde se necesitan los 3 elementos para lograr la consolidación. La utilización del plasma rico en plaqueta y concentrado en sangre periférica relacionadas en una fractura liberan trombina y colágeno. A nivel subendotelial se activan las plaquetas y estas liberan factores de crecimiento con propiedades de angiogénesis e invasión de células de las madres en mesenquimatosas y pluripotenciales. La utilización del plasma rico en plaqueta y concentrado en la sangre periférica. Las plaquetas actúan como unos agentes osteoprogenitores que contribuyen con las primeras etapas de la reparación ósea. No hay estudios prospectivos con respecto a esto, solamente serie de casos. Ahora, grado de recomendación. Aquí vamos a tener el A, que es una buena evidencia, que es estudio nivel 1, el B, una regular evidencia, que es estudio niveles 2 y 3, C, pobre evidencia, es decir, nivel 4 o 5, y
la última, que es que no existe evidencia en pro o en contra. En ese caso, les invito a revisar estos dos estudios, uno más reciente de ortobiológicos en el consenso, que es del 2020. Con respecto a los injertos, la recomendación va en nivel 1. La matriz ósea, C. La proteína morfogenética, nivel A. El Infuse, que es la proteína morfogenética tipo 2, recomendación tipo A. Los osteoinductivos, el fosfato de calcio, B y A. El fosfato B y C. El aloinjerto, C. La hidroxiapatita, A. Y con respecto a los sustitutos óseos, el grado de recomendación, implante por inyección y aspirado de médula ósea, hasta ahora va en B. Y el plasma rítmico en plaquetas, nivel 1. Entonces, con esto tenemos un panorama grande acerca de estos elementos. Hay que tener mucho cuidado por su alto costo e indicarlos bien, conocer cada una de las indicaciones. No hay elementos malos, sino mal indicados. Muchas gracias.